Para el día de hoy, le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 3. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? Si lo encontramos, nos ponemos de pie, por favor, el que puede. Y entonces vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por estar aquí en este momento compartiendo tu palabra. Señor, tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, como tú mismo lo has declarado, es palabra que es espíritu y es vida, Señor. Tú, el verbo de Dios que te hiciste carne, Señor, ese verbo en acción, Señor, que ha llegado entre nosotros con la misión de salvarnos, porque tu palabra, tu persona, a través de tu palabra se nos transmitió, Señor, y pudimos ver tu gloria, Señor, a través de esa palabra. Podemos reconocer hoy en día y tener conciencia, Señor, de que hemos sido alcanzados por la salvación. Gracias te damos por esa maravillosa palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hoy me quiero referir a este mensaje que pocas veces no es bien comprendido, en el sentido de que muchas veces hemos escuchado esta declaración que dio aquí el profeta Juan el Bautista. Él bautizaba en el río Jordán, y dice la escritura que hemos leído de que él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando escuchamos esto, no comprendemos realmente que el reino de los cielos que se ha acercado no es más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el reino de los cielos que está ahora cerca de muchos y dentro de otros muchos también que le han recibido. Dice la escritura que arrepentíos es el primer paso o la llave para poder entonces acceder al reino de los cielos. El reino de los cielos, por llamarlo de una manera, podríamos denominarlo como una esfera o una dimensión, ¿verdad?, que es totalmente contraria a la esfera o dimensión en la que vive el mundo, del cual los creyentes hemos sido sacados, hemos sido extraídos de ese lugar. Todos sabemos que ha habido un proceso en aquellos que han recibido a Jesús. Ese proceso no es más ni menos que una transformación completa de la naturaleza que nosotros teníamos. Recuerde que nosotros, ¿verdad?, nacimos, ¿verdad?, con el estigma del pecado. Todos nosotros hemos nacido, ¿verdad?, con lo que se reconoce o se conoce como el pecado original, que ha sido transmitido desde nuestros ancestros, precisamente desde Adán y Eva hasta cada uno de nosotros. Así como se reciben los genes de los padres, de los abuelos y de la generación, ¿verdad?, que es anterior a nosotros, también el pecado se transmite de esa manera, de una manera espiritual y también de una manera genética. En nuestros genes radica esa condición perdida. Recordemos que cuando nosotros nacemos estamos perdidos. ¿Perdidos por qué? Porque el juicio de Dios sobre la naturaleza caída ya ha sido declarado, ¿verdad?
todo el alma que pecare, esa morirá. Usted me dirá, pero un bebé, un niño obviamente no tiene un pecado propio, pero sí tiene el estigma del pecado original que nosotros como padres les transmitimos. Gloria a Dios. Muchas cosas se transmiten, ¿verdad? De los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos y así, etcétera. También se transmiten a nuestros nietos, etcétera. Todas esas cosas pueden ser de carácter espiritual, son de carácter genético. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros somos morenitos o tenemos ciertas características propias, ¿verdad? Se las vamos obviamente a transmitir a nuestros hijos, ya sea de la línea de la madre o del padre, y así se transmiten todas las características que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. O el pecado también, como dije antes. Pero el Señor Jesús vino para salvarnos precisamente. Vino porque este mundo estaba perdido. Sigue estando perdido, podríamos decirlo parcialmente perdido, mientras la iglesia del Señor Jesús predique el Evangelio del Señor. Yo quiero decirles una cosa, que el Evangelio del Señor Jesús, que la palabra Evangelio significa ni más ni menos que buenas nuevas. Bueno, esas buenas nuevas son buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio de Jesús. Podemos decir también con propiedad, sin temor a equivocarnos, que el mismo Evangelio no es más ni menos que el Señor Jesús. Jesús es el Evangelio, las buenas nuevas, porque Jesús es la palabra y lo que en el Evangelio se comunica o se transmite es la palabra de Dios. Así que el Evangelio es Jesús. El que recibe el Evangelio, lo crea el Evangelio, entonces está recibiendo y está creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando alguien cree en Cristo se produce un milagro del cual nosotros no tenemos parte en ese milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie, como hablábamos un poco hoy en la escuela bíblica, se puede salvar a sí mismo. El hombre ha intentado salvarse a lo largo de la historia. No vamos a desviarnos del tema, pero le pongo un ejemplo. Cuando se construyó aquella famosa Torre de Babel, ¿sabe por qué cuál era el propósito para la construcción de la Torre de Babel? Huir del juicio divino, del juicio de Dios. El hombre había pecado y sabía que había venido un diluvio sobre la faz de la tierra y se había anegado toda la tierra, y construyó esa altísima torre con el propósito, según ellos, de alcanzar el cielo. Siempre el hombre ha intentado llegar al cielo a costa de esfuerzos humanos. Nunca ha podido ser así. Quiere decir esto que nosotros no somos los causantes de nuestra salvación. Tenemos que tener esto bien claro para poder comprender el mensaje del Evangelio de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que con esfuerzos no podemos alcanzar la salvación, entonces tenemos que caer en un estado de humillación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que reconocer que somos incapaces, insuficientes para ser salvos. Y entonces tenemos que clamar y pedir la ayuda divina para que se nos revele o se nos muestre el camino de salvación. Ahí es donde el Evangelio nos habla de Cristo. Todo esto que estamos hablando tiene un generador, ¿verdad?, de estas condiciones, de estas situaciones. Es el mismo Espíritu de Dios, el que genera toda esa inquietud, todo ese ánimo, todo ese deseo de ser salvo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en la vida de los hombres, entonces ellos comienzan a humillarse, en el sentido de que ya reconocen que no pueden hacer nada por ellos mismos. Así viene la salvación. Cuando nosotros creemos que no podemos ser salvos por nuestra religión,
por nuestros esfuerzos, por nuestras buenas intenciones, es entonces cuando el Evangelio se revela a nosotros, se hace patente. Cristo viene a nuestra vida porque Él es el único Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesús y lo introducimos por la fe en nuestro corazón, eso es lo que hacemos, es por fe, tampoco es por obra. Muchas veces nosotros alentamos a las personas a que ejerzan su fe levantando una mano, declarando de esa manera que tienen la intención de ser salvos y recibir a Cristo en su corazón. Ese levantar la mano no salva, tengo que informarle eso. Lo que nos salva es la entrada de Cristo en nuestro interior. Amén. Cristo entra en nosotros. Quiere decir que ese reino de los cielos que estaba allí en los tiempos de Juan, recordemos que Juan fue el último de los profetas, y el Señor mismo dijo en los evangelios que cualquier hijo de Dios era mayor que Juan el Bautista. El más pequeño de los hijos de Dios, de los que están dentro del reino de los cielos, es más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era realmente un gran profeta de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, ahí podemos empezar a tener conciencia de la importancia de ser una hija o un hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, también ya conocido como el Antiguo Pacto, el reino de los cielos se había acercado, porque siempre fue la intención de Dios salvar al pecador. Ya Adán y Eva, nuestros padres, recibieron una promesa en Génesis capítulo 3 directa de Dios. Audiblemente se les prometió un Salvador. La simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Esa es la primera profecía y se cumplió en Cristo Jesús, la simiente de la mujer. La mujer porque era necesaria, ¿verdad?, la parte humana para que el verbo de Dios se hiciese carne. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Entonces María concibió del Espíritu Santo y allí se dio lugar el nacimiento de Jesucristo, el verbo de Dios que ahora se había encarnado con un nombre, Jesús, o Yahshua en el idioma hebreo, así como Jesús lo escuchaba, porque significa Dios es mi Salvador. O sea, ese Salvador nació entre los hombres y ese reino que estaba presente en los días de Juan, que estuvo presente en el tiempo de los profetas, que estuvo presente en la vida de Israel y estuvo presente en medio de la humanidad desde el día que fueron expulsados nuestros primeros padres del huerto del Edén. Ese reino de Dios siempre había estado presente fuera de los creyentes, sobre los creyentes, al lado de los creyentes, al lado de hombres y mujeres de fe como Abraham, como Isaac, como Jacob, como tantos otros patriarcas y profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquía. También Juan el Bautista. Ahí estaba, ¿verdad?, presente el reino de Dios. El reino de Dios siempre estuvo presente, pero no estuvo dentro hasta ese momento de ningún corazón. Amén. ¿Cuándo entró Jesús en el corazón? Cuando Él se encarnó, cuando Él vivió entre los hombres, cuando Él fue a una cruz y murió por nosotros para salvarnos, para pagar la deuda por nuestros pecados, y resucitó de los muertos, porque Él murió en aquella cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos, y de esa manera entonces Él fue el Espíritu vivificante que está con nosotros, que no solamente está con nosotros a nuestro alrededor,
que camina con nosotros, sino que también está en nuestro interior, en nuestro espíritu. Amén. Quiere decir que ese reino de los cielos está presente en todos lados, ¿sí? Pero está presente en los corazones solamente de aquellos que han recibido y han creído en el Señor Jesús. Amén. Entonces podríamos hablar mucho de ese reino en el cual está presente Dios y está entre los hombres, porque la intención de Dios es salvar a los hombres. Dice la Biblia que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero lamentablemente no todos los hombres responden al mensaje del Evangelio, privándose de esa manera que ese reino que está presente no entre en los corazones. Ahora, ese reino, cuando entra en los corazones, ya no sencillamente es el reino de Dios, y aquí hay una diferencia que hay que explicar también, es el reino de los cielos. Reino de los cielos es un reino celestial. Vamos a leer algunos versos más. Mateo 4:17, vamos a ponerlo por favor. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijimos anteriormente que el reino de Dios se había acercado, pero la entrada al reino de los cielos es el arrepentimiento. El reino de Dios está en esta tierra, pero el reino de los cielos solamente está en el corazón de aquellos que han sido llamados y que han creído al mensaje para ser celestiales. Amén. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya no es una persona natural, usted es alguien celestial. Amén. Entonces, a veces nos cuesta creer estas cosas porque vivimos en el ámbito natural. Vivimos aquí en este mundo, un mundo que también es otro reino. El reino de tinieblas, de oscuridad, un reino de dolor, un reino que también tiene un gobernante, que tiene su rey. Todos sabemos quién es el enemigo de las almas de los hombres y del Dios, el número uno enemigo de Dios, Satanás, el diablo. Él es el que está allí, ¿verdad?, en ese reino de tinieblas en el cual el mundo está viviendo. Una esfera también que podíamos llamarla dimensión, pero una dimensión de oscuridad. Una cosa es el reino de las tinieblas y otra el reino de Dios. Antes nosotros caminábamos en esta vida en un reino de tinieblas, teniendo cerca el reino de Dios, porque el deseo de Dios siempre fue buscar salvarnos. Buscar salvarnos. Él ha venido para salvarnos. La Biblia dice que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en ese reino de tinieblas, en ese mundo de tinieblas, en esa dimensión de tinieblas. O sea, que el que no tiene a Cristo tiene el reino de Dios cerca, pero vive en el reino de tinieblas. Ese reino de tinieblas se expande, ¿verdad? Y a veces pensamos que es tan grande que es imposible escapar de él. Sin embargo, yo quiero explicarle que el reino de los cielos es muchísimo más grande que este reino de tinieblas, muchísimo más poderoso, muchísimo más glorioso, porque el reino de los cielos es Jesús en nuestros corazones. Jesús es lo más grande, lo más maravilloso que ha existido y que existe y que va a existir siempre, porque Él es eterno. Amén.
A veces nosotros miramos, ¿verdad?, las grandes masas de agua. A veces yo me quedé una vez impresionado cuando vi los grandes lagos. Empecé a recorrer. Primero el gran lago que vi fue el lago Erie. Yo vivía en Canadá. Entonces el lago Erie es una masa grande de agua. Es casi un mar de agua, dulce. El lago Michigan lo tenemos cerca. El lago Erie, muy cerca, acá nomás. También es grande, es uno de los 5 grandes lagos. El otro lago, el lago superior, el lago Huron o Huron en inglés, entonces el superior es el lago más grande dentro de los 5 grandes lagos. Son mares de agua dulce en medio de este subcontinente que es Norteamérica. Entonces, ¿qué importancia vemos en ese lago? ¿Verdad? Agua abundante, enormidad. Y decimos, ¡qué grande! Pero más grande es cuando usted contempla el mar, el océano. Nosotros miramos el océano y nos impresiona, ¿verdad? Porque son masas de agua tan grandes que parecen, ¿verdad?, insondables, tan grandes, imposible de recorrerlo. Océano Atlántico, Pacífico, el Océano Índico, el Océano Ártico, el océano que está, ¿verdad?, a lo ancho y a lo largo de la tierra. Son masas de agua impresionantes. Y decimos, ¡qué grandes! Bueno, yo quiero decirle que el reino de las tinieblas es como un lago pequeño, ¿sí?, en la cual la gente se está ahogando en sus pecados, sus sufrimientos, su dolor, su falta de propósito en la vida, su falta de deseo de seguir viviendo esa vida penosa, por momentos con ciertas satisfacciones temporales, pero que luego se hace todo insulso, se hace todo hueco, se hace vacío, y no comprendemos por qué seguimos en esa condición. Si estamos sintiendo esas preguntas y esos por qué no los estamos haciendo, quiere decir que hay alguien interesado que nos hagamos esas preguntas. La persona que no tiene ninguna posibilidad o cree que no tiene ninguna posibilidad de creer, directamente anula, ¿verdad?, en su mente la posibilidad de que exista Dios, de que exista el reino de los cielos, que exista el reino de Dios, que exista la bendición. Es más, esas personas no creen en la bondad por lo general, no creen en el amor, porque han sido defraudados tantas veces, ¿verdad?, que ya no pueden creer en nada ni en nadie. Son personas bajo la influencia del mal. Ese mal, reino de las tinieblas, está en todos lados, en las calles también, en los parques, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos lados está impregnado el reino, está impregnado por el reino de las tinieblas. Eso es indudable. Miremos nosotros las noticias, vamos a ver tanta desgracia, guerra, violencia, crímenes, etc. Y está impregnado también en los hogares, las ciudades, los pueblos, hogares. ¿Y por qué no? A veces, cuando se le abren las puertas a ese reino de tinieblas, también ese reino se establece en los hogares de creyentes, de cristianos, causando dolor, causando problemas, causando angustia. Por eso es que está la angustia a veces de los padres por aquellos hijos que no responden al llamado de Dios, de aquellas esposas porque ven que sus esposos no responden al llamado de Dios, porque en vez de acercarse más al reino de los cielos, se alejan de él. Yo quiero decirles que ese reino es un reino presente, ese reino de tinieblas, tan presente como el reino de Dios. Pero lo más maravilloso es que el reino de Dios está cerca también,
Y es ese reino en el cual nosotros podemos interactuar sin ser aún creyentes, cristianos. Usted vio que a veces yo he platicado con personas malas personas corrompidas, degeneradas, criminales. Yo me ha tocado hablar con ese tipo de personas viciosas, adictas, ¿sí? Pero en esa conversación y usted escuchándole, a veces comienza a detectar que no está todo tan mal, que hay algo, ¿verdad?, que parece bueno en esas vidas. Alguna arista no es filosa que corta a todo el mundo, sino que usted puede tratar un poco con ese tipo de personas. Y entonces eso significa que el reino de Dios de alguna manera ha trabajado o está trabajando aún en esas personas. Son malos, no quieren nada con Dios, se alejan de Dios, pero como Dios nos ama y ama a todos, el reino de Dios los sigue, los persigue. Yo quiero decirle que nadie se puede escapar al designio de Dios. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios se propone salvar, Él salva, hermano. Yo huí mucho de Dios. No quería yo servir a Dios, no quería creer en Dios, yo decía que no creía en Dios, era ateo. Pero sin embargo, Dios no se desanimó conmigo. Como quizás nos desanimamos nosotros cuando le predicamos a alguien que rechaza el mensaje que le llevamos. Y nosotros decimos, le estoy dando lo mejor que le puedo dar. Porque lo mejor que le puede dar usted a alguien es precisamente ese reino, el reino de Dios. Hablarle del Señor Jesús. Sin embargo, la gente lo rechaza. Quizás acepte una dádiva, una limosna, una ayuda, ¿verdad? Pero eso no cambia la vida de las personas. Para nada. No cambia eso una persona. Si es malo, va a seguir siendo malo. Lo único que puede cambiar al ser humano es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Él es el que verdaderamente puede cambiar a alguien, porque Él es vida y vida en abundancia. Cuando recibimos esa vida, nuestro espíritu que estaba muerto, el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y en pecado. Qué triste. Esa es la condición de millones y millones que viven ahora mismo. Viven físicamente, pero espiritualmente están muertos en delitos y en pecado. Y así estábamos nosotros también. Hasta que entró la vida en nosotros. Entró Jesús en nosotros. Cuando entró Jesús en nosotros, hubo un cambio. Recibimos una nueva naturaleza. Juan capítulo 3, usted lo puede leer, como Nicodemo, un hombre aparentemente bueno, religioso, cumplidor de la ley, necesitaba nacer de nuevo, ¿verdad? No tenía conciencia de quién era Jesús, por eso lo fue a ver de noche, dice ahí Juan capítulo 3. Entonces, él quería hacer lo bueno, pero no sabía cómo alcanzarlo. El que quiere hacer lo bueno y se esfuerza por hacerlo, está bien, que lo siga haciendo, pero nunca va a poder nacer de nuevo haciendo lo bueno. ¿Me explico? Porque para ser bueno, realmente bueno, y entrar en el reino de los cielos, tenemos que permitir a ese reino de los cielos, a Jesucristo, que entre en nosotros. Eso va a provocar un cambio, una nueva naturaleza en nosotros. La nueva naturaleza que es Cristo Jesús en nosotros. Por eso también la Escritura habla, ¿verdad?, de que somos bautizados en Cristo.
Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, primero, antes de esto, vamos a estar leyendo en Mateo 5, capítulo 5, el verso 3. Dice, ¿lo tenemos? Mateo capítulo 5, el verso 3. Yo lo tengo anotado aquí. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, fíjese, de los cielos. Ya no dice el reino de Dios Jesús aquí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Personas muy pobres? No. ¿Sabe lo que significa ser pobre en espíritu? Un espíritu vacío. Usted tiene un bolsillo lleno. Generalmente tenemos dinero en el bolsillo, ¿verdad? Entonces podemos decir que tenemos dinero. Ya no somos pobres o tan pobres, ¿sí? Porque el bolsillo está lleno. Bueno, hay mucha gente que no puede llegar a ser pobre en espíritu porque están llenos de muchas cosas. ¿Me estoy explicando? Llenos de muchas cosas. Cuando usted está lleno de tantas cosas ajenas al reino de los cielos, eso pasa a ser un estorbo, porque ya no puede entrar nada dentro de ese espíritu que ya está lleno de basura, lleno de pecado, lleno de redes sociales. Sí, hermano, redes sociales, chisme, enterarse qué le pasó al fulano, a la fulana, cómo está el pariente allá en aquel país, poner, ¿verdad?, una foto nuestra al lado de un edificio, al lado de un auto del año, para que otros digan, oh, qué bien que está por ahí. Después le van a pedir dinero. ¿Sí? Pero yo conocí personas así, que se sacan fotos, andan por la ribera del río, que van a Nueva York, las calles importantes, los lugares financieros, el centro de Wall Street, ¿verdad? Y sacan fotos ahí. Que Miami, sacan fotos ahí. Hay otros que no pueden llegar ahí, pero entonces andan por acá por el río de Troya, ¿verdad? La bella isla, en fin. Pero bueno, cada quien como puede, ¿verdad? No está mal que usted vaya y visite lugares, conozca lugares. Lo que está mal es de creer que porque usted accedió a eso, usted es superior a otro. Y que usted se lo va a hacer sentir en las redes sociales. Que usted le va a mostrar quién es usted, a lo que llegó. Que usted con su valor y su valentía al estar en esta nación progresó. Usted es más grande que ellos. Y ellos, pobrecitos allá, ¿verdad? Entonces, mirando sus triunfos, sus logros, entonces hace que las personas que están en esa actitud, mala actitud, entonces se regodeen, provocando esas emociones negativas en los demás. Cuando nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no somos llamados a provocar sensaciones negativas en los demás, sino al contrario, de ponernos a la altura de los demás y mostrar no nuestras personas sino nuestros logros personales, sino mostrar el reino de los cielos, mostrar a Jesús. No queremos el éxito en la vida sencillamente para enrostrarlo en el rostro de alguien del que nos queremos vengar, o de alguien que no creyó en nosotros, de alguien que dijo un día no llegarás a nada. Y entonces cuando llegamos a algo que creemos nosotros que somos algo, entonces encontramos cierta satisfacción en el engañoso corazón que tenemos al no haber nacido de nuevo, creyendo de que aquella persona
está recibiendo su merecido porque no creyó en nosotros. Pero ahora sí está viendo que nosotros sí pudimos y ellos no. Los pobres en espíritu están vaciados de todas esas cosas. Los pobres en espíritu no desean ellos establecerse como las personas dignas de ser admiradas, reconocidas, valoradas por sobre todo los demás. Los pobres en espíritu están vaciados de todos los sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque se han vaciado y al vaciarse pudo hallar cabida el reino de los cielos en sus espíritus, así vacío. Por eso las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Me explico? Entonces, de ellos, de los pobres en espíritu, Dios nos llamó a ser pobres de espíritu, a vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestras ínfulas, de nuestros deseos, que a lo mejor encontramos justificados porque nos vemos un poquito más inteligentes que otros, más hábiles. Pero fíjese que esa inteligencia o esa habilidad a veces no está destinada a ser volcada en el reino de los cielos, sino en nuestro propio usufructo, a nuestra conveniencia, para lograr escalar, subir, trepar. No sé si me estoy explicando. Usted lo encuentra, esa competencia infernal en todas las áreas. Lo va a encontrar en un trabajo, en la escuela, en la calle, manejando. Alguien quiere ser más rápido que usted. Lo rebasa en velocidad, intentando provocarlo. Pero usted, como está vaciado en espíritu, no sigue ese juego infernal. ¿Me estoy explicando, hermano? Cuando usted escucha una enseñanza propia del reino de las tinieblas, que a veces es un relato, porque así Satanás hace relatos. Las redes sociales están impregnadas de relatos, de mentiras, de engaños, de fake news le llaman. ¿Sí? Entonces usted empieza a asimilar esas cosas, empieza a alimentar su espíritu de esas cosas. Usted termina entonces embuido de esas cosas. Usted empieza a escuchar chismes, como los chismes que se escuchan en una peluquería, ¿verdad? No sé si las hermanas saben mejor eso, que ahí se entera uno de todo, ¿no? Las peluquerías de damas, de los hombres también pasa, ¿verdad? Pero escucha que la fulana, que fue aquí, que fue a aquella fiesta, que no fue, que trajo regalo, que no trajo, que miserable, ¿verdad? Que si puede, que no puede. Y entonces hay las personas que ni conocen a lo mejor a él, pero ponen sus oídos a recibir todo ese chusmerío, ¿sí? ¿Y de qué están llenándose? ¿De la verdad? ¿De la palabra de Dios? ¿De qué se llenan? Con esas amistades que solo hablan del fútbol, del boxeo, que hablan de aquí, de allá, de los logros personales, que hablan de los logros de sus ídolos deportivos, sus ídolos en la música, sus ídolos en todas las áreas de la vida, y entonces consumen eso, comen eso. Sus espíritus se llenan de eso. Poco lugar para el reino de los cielos. ¿Me estoy explicando? Pero yo sé que usted no es así. Porque usted ha sido llamado a ser parte del reino de los cielos, porque ha recibido a Jesús y ahora Jesús está en su interior y usted solo tiene hambre y sed de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es luz. Vamos a buscar un versículo que lo apunté acá, Juan capítulo 8, verso 12. Va a haber mucho trabajo todavía. Juan capítulo 8, verso 12. ¿Qué dice? Ese no lo tengo apuntado aquí, lo tenemos que leer. A ver, Juan capítulo 8, el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Esta luz nos ilumina físicamente para leer aquí, pero la luz que es Cristo nos ilumina en este mundo de tinieblas, para que podamos contemplar, ¿sabe qué? La miseria a nuestro alrededor ya la conocemos. El reino de los cielos se ha establecido en nuestros corazones, en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que esa luz nos ilumine y podamos ver ese mar inmenso que es el reino de los cielos. Ya no nos va a asombrar ninguna otra cosa. Ya no nos va a asombrar la dimensión de los grandes lagos. Vamos a ver algo mucho más grande que todos los océanos de la tierra. Ese es el reino de los cielos, algo más vasto. Jesús. Lo que conocemos de él, o lo que conocen muchos, es sencillamente el Jesús histórico, el que vivió en Judea hasta los 30 años de edad, luego comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse. Pero ese es el Jesús histórico, el que relata la Escritura, pero la luz nos llega a ver más allá. La verdadera luz que es Cristo. Ya no nos quedamos con el texto bíblico nada más, que es importante, por cierto, es bueno, pero tenemos que procurar ver más allá. Amén. Ver más allá, y hay mucho más que ver. La Escritura nos dice que las cosas que se ven, la silla que usted ve, el lugar, todas las personas, dice que fueron hechas de lo que no se ve. Lo que no se ve es mucho, inmensamente mayor que lo que se ve. Y Dios tiene todo ese recurso, esa vastedad infinita, para que nosotros la exploremos, para que la disfrutemos, para que no nos pongamos nuestros oídos, nuestra vista en ninguna otra cosa que no sea en eso, si hemos sido llamados a ser parte del reino de los cielos. Pero cuando tú escoges darle atención al reino de tinieblas, ese reino también se mete en tu mente. Se mete en la mente de aquel que le abre la puerta. Aquel que dice: bueno, yo me merezco un descanso, yo me merezco algo, yo hago mucho esfuerzo, entonces ahora tengo que disfrutar la vida. ¿No escuchó eso alguna vez? Es algo que comúnmente la gente, y en el buen sentido lo digo, ignorante del reino de los cielos, se dice, pronuncia, habla: me merezco algo, me merezco un viajecito, me merezco aquí, me merezco allá. El único que merece todo es Cristo en nosotros. Amén. Cristo merece todo. Pero pastor, fíjese que yo hago muchas cosas bien, ¿no hay recompensa por eso? No, porque hacer el bien es para lo cual Dios nos ha creado. No hay ningún mérito en hacer el bien, pero sí hay castigo cuando hacemos mal. Dios nos ha creado para que hagamos el bien, pero no hacemos muchas veces el bien.
El apóstol Pablo decía que el bien que yo quiero hacer no lo hago, porque hay una ley en mis miembros, que es la ley del pecado y de la muerte, que me llega a hacer lo malo. El apóstol Pablo habla de esa lucha interior entre reinos, porque no solamente la lucha está en lo que nos rodea. El reino de Dios, hay una batalla, hay una lucha con el reino de las tinieblas. También está en el corazón del hombre. Cuando usted le da lugar al reino de las tinieblas en usted, entonces esa lucha va a estar allí, gestándose, provocándose, y va a estar provocando en usted dudas, quizás incredulidades, decepciones, batalla, porque usted le ha dado lugar. ¿Cómo? Oyendo, participando en cosas que no edifican. Por eso el cristiano, la cristiana, tiene que saber realmente y tener conciencia, diga conmigo, conciencia de lo que es. ¿Somos o no somos? ¿Eres o no eres? ¿Somos de Dios o no lo somos? Así de fácil, así de drástico, así de simple. O sí o no. No hay intermedios, no hay grises. O es blanco o es negro. Así es la creación de Dios. Dios quiere que sea todo blanco, pero el enemigo quiere que veamos todo negro. ¿Y cuándo se provoca eso? Cuando le damos lugar en nosotros, cuando abrimos nuestras conciencias a lo que nunca deberíamos habernos abierto. Las redes sociales. Yo no digo que son malas completamente, hay algunas cosas interesantes, te puede llevar un mensaje también a iluminar a otros. Pero use para eso las redes sociales. No para mostrar sus logros personales, muestre los logros de Cristo. Amén. No para mostrar cuánto avance ha tenido usted, sino cuánto avance ha tenido la obra de Dios. No para mostrar qué tan bien luce usted, qué tan joven es usted. Usted vio que el reino de las tinieblas ha diseñado los famosos máscaras, ¿cómo se llama eso? Que las personas se quitan años, ¿verdad? Con el Photoshop y con otras cosas que... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Los filtros. Entonces usted dice, pero esta persona parece persona que yo conocí hace 30 años atrás. Pero ahí sale una foto de que parece hace 30 años atrás. Y después cuando usted le ve en la realidad, se le caen los 30 años encima. ¿Me explico? Porque se quiere lucir mejor, se quiere mostrar mejor, ¿verdad? Quiere que los demás vean, ¿verdad? Cosas bonitas de nosotros, lo bien que nos portamos, lo bien que andamos, y lo damos a conocer también. Debemos a conocer lo bien que hace Dios las cosas, lo bien que nos hizo Jesús a nosotros. Amén. Eso es expresar el reino de los cielos. Eso es mostrar a Cristo. El reino de las tinieblas solamente va a buscar que usted se exprese usted mismo. Porque detrás de eso está Satanás. Satanás no aparece, ¿verdad?, como realmente es. Él se disfraza como ángel de luz, dice la Escritura. Entonces, claro, Él es el rey no solo de los demonios, sino de las apariencias. Cuando usted ve apariencia de algo, tenga la seguridad plena de que detrás de eso está el enemigo. No es real, es mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Me explico?
Entonces nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. Vamos a dejar aquí, teníamos mucho más, pero quizás leamos algunos versos más adelante. Vamos a leer el último verso, Gálatas capítulo 3, verso 27. Tenemos todavía unas 3 horas, ¿verdad? No. ¿Qué dice Gálatas 3, 27? Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El apóstol Pablo hablando a los Gálatas. ¿Qué significa haber sido bautizados en Cristo? Si desglosamos las palabras, que es ser bautizado, sumergido, comprendemos eso, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos en agua. Pero en ese bautismo en agua también somos bautizados en Cristo. Significa que somos metidos dentro de Cristo. No significa que en el nombre de Cristo bautizamos, en el nombre de Jesús. No, nada de eso. No tiene nada que ver con la fórmula bautismal. Tiene que ver con la operación, con la acción que se provoca en el ámbito espiritual. Cuando nosotros creemos, nos arrepentimos de nuestro pecado y somos bautizados en agua para dar testimonio público de nuestra fe, pero también se produce este bautismo en Cristo. Somos metidos dentro de Cristo. Es el mejor lugar donde se puede estar uno. Estar en Cristo significa que estamos en la más segura de las cajas fuertes del universo. Yo que la gente quiere seguridad, la gente compra armas, porque hay muchos criminales, ladrones y qué sé yo. Entonces, hay que protegerse. ¿Sí? Usted sí, están los candados, las llaves. Usted no tiene la plata solamente ahí guardada en el banco. A lo mejor la tiene bajo el colchón, creyendo que es un lugar seguro porque usted descansa sobre eso. Usted se acuesta ahí, entonces, y se piensa, bueno, acá está el respaldo que tengo. Ahí hay $1.000.000 bajo mío. ¿Sí? Entonces, usted cree que está seguro por ese respaldo económico. Usted supo conseguir, está bien eso, busque progresar, busque ahorrar. No malgaste su dinero, ahórrelo. No gaste en tonterías, no pague de más por las cosas. No, absolutamente administre bien los recursos que Dios pone en sus manos. Pero entonces, como usted es un buen administrador, usted va a ahorrar, porque el que no ahorra es un mal administrador, empobrece, se endeuda, las tarjetas de crédito se llenan rápido y después no se sabe cómo salir de esas deudas. ¡Ay, Señor, ayúdame a pagar las deudas! Y por ahí viene una petición de oración en la iglesia, Señor, para que yo pueda pagar las deudas. Yo no voy a orar por eso. No. Discúlpeme, pero yo no oro por eso. Para que usted pague las deudas, ¿qué? ¿Por ser mal administrador? No. Aprendamos a administrar, porque la Biblia nos enseña cómo también. Ahora, pero claro, si usted no viene a los estudios, usted no quiere oír la palabra, si usted no la estudia, entonces no va a conocer esas cosas. Son llaves que trae la Escritura para bendecir nuestra vida. El reino de los cielos es un reino de bendición, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, el tema es que somos metidos en Cristo.
¿Y sabe por qué somos metidos en Cristo? Y ya termino. Somos metidos en Cristo porque Cristo está metido en nosotros. Así que el verdadero cristiano tiene a Cristo dentro, pero tiene conciencia y sabe que él o ella está metido en Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora? En lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Y él dice de sí mismo: estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué él tenía esa convicción, esa conciencia, esa seguridad? Porque él sabía que estaba en Cristo. Cristo está en el cielo, usted también está en el cielo. Si es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, el reino de Dios está en usted. Ahora, si no lo es, eso es imposible. Si usted no es un verdadero cristiano, si el reino de los cielos no está dentro suyo, hay otro reino dentro suyo. El reino de tinieblas, de oscuridad. Por eso la angustia, por eso la agonía, por eso la depresión, por eso la enfermedad, por eso las ruinas, por eso las miserias, por eso los enojos, por eso la maldad. Por esas cosas, ¿verdad?, que son propias del reino de las tinieblas. Por eso las peleas, los pleitos, las contiendas y las guerras, por eso los crímenes y todas las cosas que el hombre tiene en su interior. Por eso los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, las borracheras, los vicios. ¿Por qué no está Cristo realmente? Porque está establecido bien firme el reino de tinieblas. De tinieblas. No sé si me pude explicar bien con todo esto, pero a veces no comprendemos. Hay varios versos más, pero vamos a dejar aquí. Le invito a ponernos de pie. Tengamos conciencia de quién somos. Mi deseo es que usted salga esta tarde de este lugar con esa conciencia, con una pregunta: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué tengo adentro? ¿Dentro de qué estoy? ¿Estoy guardado? ¿Estoy protegido? ¿O estoy expuesto? En el reino de tinieblas no hay protección, no hay seguridad. En el reino de las tinieblas cualquier cosa negativa puede suceder. Ahí no hay garantía de nada, pero hay gente que dice: ¡ay, yo oro, quiero que oren por esto, porque tengo un plan mío! Dios tiene su plan. Amén. Dios tiene su plan. Él no va a honrar ningún plan humano. Disculpe si esto suena muy duro. Todos nuestros planes son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. Son planes nuestros. Quizás bien intencionados, buenos deseos, pero si no parten del reino de los cielos, no sirven. Ahora, si salieron de ahí, son los mejores. Tenemos que tener conciencia de qué manera vivimos, cómo pensamos. ¿Piensa usted como se piensa en el reino de los cielos, o piensa como piensa el mundo, en tinieblas? Las redes sociales quieren que usted piense de esa manera. Los medios de comunicación quieren que piense usted como ellos proponen, porque ellos están manipulados por el enemigo. Pero usted ya no es más de este mundo, ¿sabía? Que no somos más de este mundo. Hemos sido sacados del reino de tinieblas y establecidos en el reino de luz, en el reino del Señor Jesús. Pero si usted todavía tiene cosillas del mundo, entonces está perdido.
La única chance es el arrepentimiento. Hay perdón de pecados, por eso el apóstol Juan dice: hijito, si alguno hubiere pecado, tenemos nosotros la solución, porque siempre que hay un problema hay una solución. Vamos a orar. No se olvide de esta conciencia que tenemos que tener. Que le truene en su cabeza, en su corazón esto, a lo largo de todos estos días. Donde se mueva usted, ¿quién soy en Cristo? ¿Soy algo o no soy? En la escuela, en la calle, en el trabajo, donde usted vaya, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Cuando estamos aquí, ¿somos de Cristo o todavía seguimos acariciando el pecado? ¿Sí? Todavía hay algo escondido ahí adentro. Todavía hay algo que ni nos animaríamos a hablar con nadie. Porque la vergüenza sería muy grande, quizás. ¿Somos o no somos? Esa es la pregunta. ¿Qué somos? ¿Está Cristo en nosotros? Si es así, estamos en Cristo. Pero si no está Cristo en nosotros, ¿qué es lo que está dentro nuestro? El reino de tinieblas, obviamente. Hay una ley en la física que dice que los espacios vacíos tienen que llenarse. En el ámbito espiritual sucede lo mismo. Vamos en esta hora entonces a hacer una oración ya para despedirnos de este lugar. Gloria a Dios. Allí donde está usted, póngase una mano en el corazón. Sí, si tiene un corazón, póngase la mano allí. Gloria a Dios. Usted tiene, ¿verdad? Sí, si no, no estaría respirando. Gloria a Dios. Vamos a poner una mano en el corazón y vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde por estar en este lugar, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es luz. Venimos aquí no a perder el tiempo, Señor, sino a ser iluminados. Porque tu palabra es luz, porque tú eres luz, Señor. Luz que resplandece en nuestro interior, en nuestro corazón. Resplandece y nos muestra, Señor, la condición que estamos. ¿Realmente somos tus hijos? ¿Realmente el reino de los cielos está establecido en mi interior? ¿Realmente estoy sumergido en Cristo, metido en Cristo? ¿Realmente, Señor, puedo confesar con total libertad que Cristo es mi Señor? ¿O sencillamente digo que Cristo sí es un buen Señor? Pero no basta con eso. Tengo que decir que es mi Señor. Tú, Señor Jesús, eres nuestro Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta bendición. Gracias te damos porque tu reino está establecido en nosotros. Y ha sido establecido con un propósito, porque mientras tengamos los pies sobre esta tierra, Señor, circule sangre en nuestras venas, lata nuestro corazón, Señor, podamos respirar y oxigenar cada célula de nuestro cuerpo, Padre eterno, entonces tenemos una misión que cumplir aquí. Tenemos que llevar tu reino a los demás, Señor. Llevar tu reino, predicarlo, manifestarlo, Señor, así como lo hacías tú, porque nosotros ahora somos tu cuerpo. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a predicar tu gloriosa palabra. No solo, Señor, con palabras, sino con ejemplos vivos. Que el mundo pueda ver que somos la luz del mundo, porque solo reflejamos tu luz, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, eterno. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, para que pueda entrar el reino de los cielos en cada corazón. Arrepentido, nos vaciamos en nuestro espíritu, nos vaciamos por dentro de toda carga y de todo peso de pecado, Señor, para darle lugar
a la luz, a tu presencia, a tu espíritu, a tu persona, Señor Jesús. Oh Rey de reyes, Señor de señores, eterno Señor, eterno Salvador, sin principios de días ni fin de días, Señor. Así eres tú, Señor. Tú tienes, Señor, las llaves de la bendición, de la salvación. Tú abriste el cielo para nosotros, porque viniste a nosotros. No fuimos nosotros los que fuimos a ti, Señor. Tú nos llamaste, nos invitaste, habiendo venido a dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias, eterno. Sana en esta hora, bendice, multiplica, Señor, conforme a tu soberanía y conforme, Señor, a las riquezas en Cristo Jesús. Bendice a cada hermana, a cada hermano, Señor. Dale salud, dale prosperidad, ayuda, Señor, pero por sobre todas las cosas, danos gracias a todos, Señor, para expresarte cada día mejor a ti en la luz. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.